Boreal Televisión presenta. Buenas tardes amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto. Bueno, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Tenemos muchos temas, muchas informaciones, muchos asuntos importantes que compartir con todos ustedes en esta tarde en Realidad en Contexto. Bueno, el presidente de la República en su alocución de anoche acaba de hacer una declaratoria de emergencia nacional y el país parcialmente cerrado por los aeropuertos y las fronteras ante la amenaza que representa el coronavirus. Fueron varias las medidas que tomó anoche el presidente de la República en su alocución dirigida al país a través de una cadena de radio y televisión. El cierre del país desde el jueves, o sea, desde mañana, estarán cerradas las fronteras por 15 días. Cero docencia hasta el 13 de abril. Suspendido por 15 días eventos de toda índole. Hoy hasta los tribunales cerraron, los roles de audiencia fueron cancelados, y entonces el país semi-paralizado. Solo servicio a domicilio de comida es lo que anunció el presidente anoche. No mercados binacionales ni pulgas, o sea, ropa usada, de esa que venden en el mercado binacional, en el mercado fronterizo. No proselitismo político. Entonces, también en esas medidas que anunció el presidente anoche, quedan suspendidas las actividades comerciales por 15 días, excepto supermercados, farmacias y afines que se consideren vital. También a los empleados de más de 60 años deben permanecer en sus hogares. El resto alternado por semana, como ya se ha empezado a hacerse desde hoy en los despachos judiciales, del Palacio de Justicia de Santiago. Implementar trabajo a distancia por 15 días. Laboratorios privados podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus. Habilitación de más centros de aislamiento. Hospitales y clínicas deben notificar los casos que se registren en esos centros de aislamiento que se van a crear. El Ministerio de Salud y las ARS deben agregar a la prueba de coronavirus en los seguros, o sea que debe estar incluida ahí. El sector hotelero deja de aplicar la tasa de acuerdo de precios. Se permite dividir en 4 pagos el impuesto sobre la renta, o sea, que eso es para mitigar un poco los problemas económicos que va a tener el país, que son impredecibles y ya lo han dicho entendidos en la materia, economistas bien calificados de este país. Facilidades para pago de anticipo entre cuotas. Hacienda coordinará otras flexibilizaciones. La Junta Monetaria va a decir otras medidas de estabilidad económica. Hacienda y el Banco Central, a cargo de la aplicación de iniciativas económicas, el Plan Social y Comedores Económicos para comprar los alimentos a los más pobres. Así las cosas, señores, con esta alocución que dirigió anoche el presidente de la República, Danilo Medina,
que fueron medidas muy bien acertadas, dada la amenaza ya vamos a decir, en un alto grado del coronavirus en República Dominicana, porque tenemos menos de un mes que se registró la primera víctima, el primer enfermo de coronavirus, el primer afectado, y ya van más de 20 los casos que han sido diagnosticados. Y hay una víctima, hay una persona que falleció como consecuencia de esta enfermedad. O sea que en este momento lo único aconsejable es las medidas de higiene, las medidas de cuidado en la calle, no participar en eventos ni actividades donde haya una amplia concurrencia de personas y mantenerse en la casa, es decir, no salir si no tiene necesidad, mantenerse en su casa, son medidas importantes porque nosotros creemos que si se implementan estas medidas que anunció anoche el presidente Danilo Medina, va a bajar inmediatamente la amenaza del coronavirus en República Dominicana, porque si no hay contacto de persona a persona, si nadie está participando en los espacios sociales, si hay actividades productivas que están suspendidas, entre otros asuntos, entonces se espera que en una semana ya esté disminuyendo de manera considerable la incidencia del coronavirus en República Dominicana, que sería lo más saludable en este momento, porque el impacto económico será de impredecible consecuencia. Si lo va a hacer para los países del primer mundo, para los países desarrollados como China, España, que en este momento también tiene un brote de coronavirus tremendo y más de 2.000 fallecidos y cantidad de personas en proceso de observación, en cuarentena, ¿qué será de nosotros que somos una economía frágil, que nos sustentamos más en el turismo, la zona franca, las remesas y la mano de obra barata? Son renglones que sustentan nuestra economía en este momento, después que el país se orientó al sector servicio en su economía. De todas maneras, estas medidas hasta abril 13 van a surtir sus efectos y los surtirán de manera positiva, ya que esos efectos van a disminuir en la medida que vayan pasando los días. Los efectos de esta enfermedad también ha vaciado los aeropuertos y la entrada de aviones. Imagínense que ya antes de que el presidente anunciara estas medidas, no estaban entrando muchos extranjeros al país. Ahora, después de lo que el presidente dijo anoche, vendrán menos y dijo claramente que van a entrar al país solo aquellos dominicanos que quieran retornar a su patria y aquellos extranjeros que quieran abandonar el país. El presidente fue enfático al decir esto anoche, por lo que nosotros en este momento debemos tomarlo con calma, acatar las medidas que fueron dispuestas anoche por el Estado Dominicano y cumplirla al pie de la letra. Es lo único que nos queda en este momento, porque todavía no hay medicina, todavía no hay una vacuna ni medicina que curen el coronavirus ni la vacuna que pueda prevenirlo. Entonces lo único es la prevención. Es el único medio que tenemos a manos y el escudo que debemos utilizar en este momento. La Junta Central Electoral abrió oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales de mayo 17. A pesar de el impedimento de actividades que hizo el presidente anoche, quedará abierta la campaña, no se harán actividades políticas
no se hará proselitismo, pero conforme al calendario van a quedar abiertas las actividades proselitistas de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 17 de mayo. Es importante esto, pero los políticos no podrán hacer movilizaciones de ninguna naturaleza, ni reunir personas, ni hacer actividades que tiendan a movilizar masas en los diferentes pueblos del país. También la Universidad Autónoma de Santo Domingo suspendió la docencia y todas las labores administrativas debido a esta enfermedad, porque todos los temas que analizamos, que abordamos en los medios de comunicación nacional, indisolublemente están ligados al coronavirus, a esta enfermedad que ha acaparado la opinión pública nacional e internacional, y los medios de comunicación solo hablan de este tema, que es importante tratarlo, porque si la prevención es el único medio y las medidas de educación y orientación a la población, no nos queda más que seguir hablando de esto y difundir las informaciones veraces y objetivas que tiendan a mantener informada a la ciudadanía con relación a este problema, que se convierte en un problema social de impredecibles consecuencias. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve con otros temas de interés. En la Cooperativa San José invertimos en tus metas, porque creemos en la capacidad productiva y creadora de la gente. Creemos que los recursos puestos al servicio de emprendedores como tú se multiplican, dando como resultado bienestar y prosperidad para todos. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso, el de tu comunidad, el del país. Por eso, en vez de llamarlo un préstamo, preferimos hablar de inversión, porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso. Invertimos en tus sueños porque confiamos en el futuro, porque confiamos en un brillante porvenir. Financiamientos de la Cooperativa San José, más que préstamos, una inversión. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Bien, continuamos en realidad en contexto. También el gobierno dominicano suspendió anoche la docencia en todas las escuelas del país y anunció que el desayuno escolar a los estudiantes que lo reciben en esos planteles educativos seguirán recibiéndolo igual, de manera que solo estarán suspendidas la docencia, y se habló de impartir algunas clases virtual en plataformas virtuales. No todos los profesores están habilitados para impartir clase en virtual porque no se han formado para tales fines. Aquí solo los facilitadores del Infotep, que son formados desde que empiezan a hacer la formación metodológica, el curso de facilitador de la formación profesional, solo a partir de ese momento pueden dar clases virtuales, pero los maestros de escuela todavía no tienen la preparación suficiente para tales fines, cuando se necesita ya que tengamos profesores preparados para eso, pero lamentablemente no. Hasta el 13 de abril no habrá docencia en las escuelas, dijo el presidente de la República. Entonces, dominicanos atrapados en un crucero
donde también circula el coronavirus. Hay varios dominicanos que se fueron de paseo en un crucero y entonces allí se quedaron atrapados porque no los han dejado salir del crucero. Usted sabe las medidas que se han ido tomando en los diferentes países y cada vez que entra un extranjero, ya sea en barco o en avión, es sometido a unos controles rigurosos en los aeropuertos a los fines de tomarle los exámenes del lugar y determinar si puede entrar al país o no. De lo contrario, lo ponen en cuarentena hasta tanto se puede establecer que está sano. Esas son las medidas que han ido implementando los diferentes países a nivel mundial, porque no hay otra medida que pueda implementarse en este momento que no sea la de regularizar esto. Eso es lo más importante. Bueno, prácticamente ya casi concluyeron los cómputos de las elecciones municipales que se celebraron el pasado 15 de este mes. Esas elecciones donde el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo varios municipios y distritos municipales y el PRM también una cantidad considerable. Según una nota que nos llega de la alta dirigencia del PLD, indica que en San Juan de la Maguana ganaron 18 juntas distritales, 18 distritos municipales que serán controlados por este partido. Pero todavía, como la Junta no ha ofrecido los datos oficiales de la cantidad de ayuntamientos que obtuvo cada partido, no sabemos cuál fue la cantidad que ganó el PLD a nivel nacional, mucho menos el PRM, porque los otros partidos también ganaron unas cuantas alcaldías. Por ejemplo, el PRD ganó 14 municipios. No sabemos la cantidad de juntas distritales que ganó el PRD. El Reformista también, que llevaba candidaturas solo en varias poblaciones del país, también pudo haber ganado varios ayuntamientos, pero hay que esperar los resultados oficiales del Tribunal de Elecciones, de la Junta, para establecer cuántos municipios ganó cada uno de ellos, cuántos regidores y vocales en las juntas distritales del país. Bueno, hay un epidemiólogo que está recomendando que toda aquella persona que no pueda salir, que no quiera o no tenga necesidad de salir de sus hogares, que no salga, que se quede. Porque mientras menos contacto tenemos con el medio ambiente, mientras menos contacto tenemos con las personas, menos vulnerables seríamos a ser contaminados por este virus. Esto indica que en este momento usted se encuentra con un amigo en la calle y aun cuando exista un vínculo de amistad cercano, usted tiene que saludarlo de lejos, a 2 metros de distancia, porque es importante tanto para usted preservar la salud de su amigo como para preservar la suya. El saludo ahora no puede ser con abrazo ni con besos, como a veces se acostumbra a saludar en la calle, sino que debe ser un saludo un poco distante, saludo como en Estados Unidos. Usted va por una calle en Estados Unidos y todo el mundo anda rápido y el norteamericano nunca se para 2 minutos a hablar con usted, lo que fai y sigue, fai.
para salir, eso es rápido, rápido. Sí, entonces habrá que implementar esa medida aquí en el país de saludar a los amigos de lejos. Es así. Lamentablemente, durante esta cuarentena que ha dictado el presidente de la República, es importante que podamos tomar estas disposiciones. Bueno, Donald Trump tiene asegurada la candidatura en el Partido Republicano. Donald Trump, que ha sido fuertemente criticado de manera muy especial por la comunidad latina residente en Estados Unidos, porque han sido los latinos los más golpeados con las medidas, las disposiciones dictadas por Trump. Ahora tiene la posibilidad de ganar la candidatura en su partido. Pero en el Demócrata está la competencia entre Joe Biden y el otro candidato que en este momento se dice que tiene posibilidad de ganarle a Biden la candidatura demócrata. De todas maneras, en Estados Unidos, que tiene una particularidad de que los presidentes, aunque sean malos, siempre acostumbran a darle 2 periodos consecutivos. Vamos a ver qué pasa con Trump ahora, luego de conseguir, después que consiga la nominación presidencial republicana, a ver si puede otra vez ganarse el apoyo del voto orgánico de Estados Unidos, que fue con el voto orgánico que él pasó, porque Hillary sacó mucho más votos que él, pero es que allí hay un voto orgánico que es el que se cuenta para los fines de la nominación presidencial. En este momento habría que esperar qué es lo que va a suceder, porque si Donald Trump, el rechazo que ha tenido de la comunidad latina en ese país persiste y ese rechazo se traduce en votos orgánicos, pues prácticamente no va a ganar, no debería ganar. Pero hace tiempo hace falta una reorientación en la administración en Estados Unidos porque se la pone dura a los latinos. Los habitantes de otros países que residen allí no la están pasando bien porque este presidente, que fue puesto de manera muy específica por los blancos, por los sangre azul, la gente que tiene el dinero, no quiere saber de los latinos, no quiere saber de los negros. Y esto es muy preocupante, porque hay una comunidad latina que vive allí desde hace mucho tiempo. Y hay unos incluso, por ejemplo, los mexicanos, cuando entran a Estados Unidos, ellos no regulan su estatus migratorio y permanecen allí toda la vida sin hacer papeles, pero también hacen una familia allí en Estados Unidos. En el momento que por cualquier disposición el servicio migratorio de Estados Unidos lo deporta a su país, entonces tienen que dejar la familia botada, dejar los hijos, dejar la esposa si ya se regularizó, y eso crea una situación tremenda de división de familia en esa nación. Eso es una situación que ha afectado de manera considerable a los latinos, de manera especial a la comunidad latina. Preocupante. Bueno, entonces, la oposición en este país, Luis Abinader, también ha anunciado medidas importantes, incluso orientadas en la dirección de trabajar con la población en la prevención también del coronavirus. El tema obligado que se aborda en los medios de comunicación hoy. Y Luis Abinader ha dicho que ellos también en los próximos días estarán anunciando medidas importantes
a los fines de ver cómo ayudan a la población dominicana a contrarrestar o por lo menos mitigar la posibilidad de que se produzca aquí el mayor número de afectados o infectados por esta enfermedad. No queda más, todos los partidos de oposición deben sumarse a esta iniciativa. Ya antes que Luis Abinader se pronunciara, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, había suspendido todas las actividades proselitistas de cara a las elecciones de mayo. Como debe ser, creo que debe ser así, porque no debe haber proselitismo en medio de una situación de emergencia nacional que, según tengo entendido, el presidente estaba sometiendo esta solicitud de emergencia nacional al Congreso de la República, que debe ser aprobado por ley, porque los estados de excepción, estado de emergencia nacional y otros, lo aprueba el Congreso de la República. Y no sabemos si ya el presidente sometió esta solicitud, pero será aprobado por el Congreso de manera definitiva. De manera definitiva lo aprobará el Congreso Nacional. Así es. Bueno, entonces vamos a reiterar que para mañana tendremos una interesante entrevista con don Ramón de Luna. Don Ramón de Luna, un ícono de la comunicación en Santiago, y El País, que estará hablando de sus inicios, cómo ha podido mantenerse en los medios de comunicación, sus éxitos y sobre todo cómo ha podido mantener esa voz inconfundible en los medios de comunicación. Mañana estaremos conversando con él aquí en Realidad en Contexto, en nuestra primera entrevista. Vamos a hacer una pausa para regresar en breve con otros temas de interés en Realidad en Contexto. En la Cooperativa San José invertimos en tus metas, porque creemos en la capacidad productiva y creadora de la gente. Creemos que los recursos puestos al servicio de emprendedores como tú se multiplican, dando como resultado bienestar y prosperidad para todos. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso, el de tu comunidad, el del país. Por eso, en vez de llamarlo un préstamo, preferimos hablar de inversión, porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso. Invertimos en tus sueños porque confiamos en el futuro, porque confiamos en un brillante porvenir. Financiamientos de la Cooperativa San José, más que préstamos, una inversión. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bien, continuamos en Realidad en Contexto. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana suspendió una reunión que tenía pautada para este jueves. En esa reunión, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tenía previsto evaluar la circunstancia en que el PLD
acaba de producir una votación bien baja en las pasadas elecciones. Es decir, un partido que se mantuvo por encima del 50%, conforme a los datos obtenidos de las próximas elecciones, apenas un 40.60% de los votos obtenidos en de los votos, ¿verdad?, que fueron sufragados en ese proceso electoral. Esta reunión que va a ser el comité político también ha sido cancelada porque todo ha sido cerrado a partir de hoy y solo la comisión contra el coronavirus es la que está en sección permanente. Va a estar en sección permanente hasta tanto pueda producirse un descenso de esta enfermedad. Los evangélicos también han cerrado la realización de cultos. La Iglesia Católica ya no estará realizando misas en los próximos días. A partir de hoy está todo cerrado. El plan social de la presidencia comienza a aplicar las medidas que anoche anunció el presidente Danilo Medina. Anunció medidas importantes que esperamos puedan ponerse en práctica. Ahora, lo que no sabemos es, porque a propósito de estas medidas que anunció el presidente, hay algo que nosotros debemos analizar en este momento. Y es que en el país hay una gran cantidad de empleados del sector zona franca que inmediatamente lo que hacen los empleadores es que suspenden el contrato, una suspensión de contrato. Y cuando se suspenden los efectos del contrato, que es una disposición establecida en el Código de Trabajo, el empleado no tiene derecho a disfrute de sueldo. Y esos trabajadores se irán para su casa por 2 semanas sin cobrar un centavo para mantener su familia. Que no sé cuáles medidas se tomarían con relación a esa masa de trabajadores que es un segmento importante de la población empleada de este país. Es así. Y hoy hay otro sector que vive de la informalidad. Fue prohibida todas las ventas que se realizan en la calle, ventas informales, solo los establecimientos comerciales que venden comida, supermercado, venta de comida a domicilio, esas cosas así. Las farmacias deben permanecer abiertas, los laboratorios y establecimientos comerciales de esta naturaleza. Pero aquellos empleados que inmediatamente le quede suspendido los efectos del contrato conforme a nuestro código laboral, a nuestra norma, no sabemos qué va a pasar con ellos a partir de ese momento. Sabemos que la vida está por encima de todo, claro que sí. La vida no tiene precio, pero también usted sin tener que comer, trancado en una casa, sin empleo, sin crédito y sin nada, entonces la situación se le complica mucho más. Se va a ver mucho más complicado. Que el presidente debió anunciar anoche en esas medidas que se tomaron, qué iba a hacer o cuál va a ser la suerte de esos trabajadores que dependían de un sueldo marginal en los parques de zona franca del país y que durante 2 semanas no tendrán nada. Esa es la pregunta del momento. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando, porque no es simplemente las medidas, que son muy buenas. Ahora, hay que proveer a la población de los servicios básicos y la garantía de que puedan seguir alimentándose, porque no es fácil
lo que viene por ahí. Y además, lo que pudiera acontecer en el ámbito económico. Nuestra economía es frágil. Es una economía que prácticamente desde que sectores productivos importantes del país colapsaron. Aquí estaba sustentada la economía dominicana en el sector agrícola, estaba sustentada en la industria azucarera. Nosotros llegamos a ser el cuarto exportador de azúcar a nivel mundial. Sin embargo, hoy tenemos dos o tres ingenios que producen azúcar y que apenas podría dar para cumplir con una cuota azucarera mínima al mercado internacional. La agricultura, que era un soporte importante, y entonces se orientó la economía a lo que fue el sector servicio en el sistema neoliberal. El sistema neoliberal se llevó el aparato productivo de los países, porque fue un sistema que estableció que los estados no debían producir nada, porque los países del primer mundo lo que se proponían era venderle a los países consumidores toda la producción que tenían en almacenes, y que nosotros solo pudiéramos ser un país en calidad de ofertar servicios. Por ahí se orientó la economía dominicana y la de todos los países de América Latina. De ahí la ola privatizadora de las empresas del Estado. De ahí la privatización de todo el patrimonio estatal. Nosotros teníamos uno de los estados más ricos de América Latina, con muchas empresas. Todas las empresas que dejó Trujillo estaban en manos del Estado dominicano. Las empresas del Grupo Corde, los centrales azucareros, aquí había fábrica de zapatos, de saco, de vidrio, cemento, sí, todo eso, aquí había todo eso. Y todas esas empresas, muchas quebraron y otras fueron regaladas a precio, ya usted sabe, como cuando las tiendas están de baratillo por fin de año. Fueron vendidas así. Y muchas que no eran deficitarias, como Molino Dominicano, que nunca fue deficitaria, también fue vendida. Yo digo que vendida porque aquí se habló de capitalización, pero creo que eso fue una venta entre comillas. Una venta entre comillas. De los centrales azucareros, aunque habían algunos que ya estaban quebrados, como el Ingenio Esperanza, el que estaba también en Villa Altagracia, no sé si era el CAEI o Catarey, el Catarey que estaba en Villa Altagracia, y otros más que fueron quebrados, pero por ejemplo el Ingenio Barahona, que siempre ha trabajado a toda capacidad y siempre ha sido autosuficiente. En el Central Romana siempre ha sido privado, porque ha sido del grupo Vicini, pero habían otros del Estado que también estaban funcionando a toda capacidad. También fueron regalados. Y detrás de eso, todo el patrimonio estatal que estaba en esos ingenios. Teníamos la ganadería más grande del país ahí. El CEA gana. Entonces, todos esos ganados que se producían en el CEA y que eran utilizados esos bueyes ahí mismo para cargar la caña, alar las carretas que llevaban la caña, los viajes de caña desde los campos hasta el central azucarero, todo eso desapareció. Hasta los rieles de los ingenios desaparecieron. Los terrenos del CEA eran los mejor valorados del país. Terrenos ubicados en zonas privilegiadas.
y fue regalada, y otra parte pasó a manos de políticos, empresarios, terratenientes, y así fue desmantelándose el patrimonio del Estado, que era, como dije hace un momento, uno de los estados más ricos de América Latina, con todas esas empresas que hoy no la tenemos y que se dice que a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FONPER, el Estado recibe una suma de dinero. Solo sabemos eso, porque al país tampoco se le informa de esa suma de dinero que recibe todos los años el Estado a través del FONPER, que pudiera ser invertido en obras de bien social, porque si el Estado vende sus empresas y va a recibir una suma millonaria por la venta de esas empresas, o la capitalización, como se le quiera llamar, ese dinero debió ser invertido cada año en el desarrollo del país, en obras de infraestructura, en obras sociales, en beneficio de aquellos sectores donde la mano del Estado ha llegado de manera muy tímida. Pero no ha ocurrido así. Y el dinero del FONPER muchas veces se utiliza para hacer política. Muchas veces se malutiliza, se malgasta, cuando necesitamos en este país seguir haciendo las obras de infraestructura y de desarrollo, obras viales, soluciones viales que necesitamos para mejorar la movilidad en el tránsito. Se necesita eso porque tenemos una nueva ley. Tenemos la ley 6317 de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que debe estar acompañada con una buena adecuación de las vías, de las vías que se utilizan para el transporte público urbano e interurbano. Pero eso no ocurre, eso no ha sucedido. Y para que esta ley pueda aplicarse a toda capacidad, hay que crear esas condiciones, porque la 6317 es una copia del modelo norteamericano. Y ya usted ve cómo funciona la ley de tránsito norteamericana. Y nosotros imitamos este modelo. Vamos a hacer una breve pausa para regresar en breve con otros temas de interés. En realidad, en contexto. En la Cooperativa San José invertimos en tus metas, porque creemos en la capacidad productiva y creadora de la gente. Creemos que los recursos puestos al servicio de emprendedores como tú se multiplican, dando como resultado bienestar y prosperidad para todos. Porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso, el de tu comunidad, el del país. Por eso, en vez de llamarlo un préstamo, preferimos hablar de inversión, porque entendemos que es nuestro deber cooperar con tu progreso. Invertimos en tus sueños porque confiamos en el futuro, porque confiamos en un brillante porvenir. Financiamientos de la Cooperativa San José, más que préstamos, una inversión. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana.
Bueno, el Ministerio de Educación se prepara para distribuir alimentos y cumplir con esta medida anunciada anoche por el presidente Danilo Medina, que va a continuar la distribución del desayuno escolar en las escuelas del país, tal y como se ha venido haciendo, como si se estuviera dando clase normal. Eso lo anunció anoche el presidente de la República. Pero se está estudiando la posibilidad de aplicar el estado de emergencia nacional que decretó anoche el presidente. Y yo decía hace unos minutos que esto tiene que ir al Congreso de la República, porque los estados de emergencia, estado de excepción y todo eso tiene que ser aprobado por una ley del Congreso que decreta o que declara el estado de emergencia nacional. Así es. Entonces, se está analizando esa posibilidad, ver cuál es la factibilidad de esta medida que aplicaría el presidente, porque va a tener un impacto económico. Ese será un gran impacto económico que de impredecible consecuencia que va a vivir la sociedad dominicana en los actuales momentos. Un candidato a diputado está pidiendo a Salud Pública establecer un protocolo de información sobre los casos del COVID-19. Y eso es importante, ese protocolo de seguimiento e información a la población de manera permanente y a través de los medios de comunicación. Por eso el presidente apelaba anoche a los comunicadores que laboran en los diferentes medios electrónicos del país a que orienten con objetividad, que no incurran en tergiversación de la información, que informen de manera clara, veraz a la ciudadanía, porque promover la desorientación ciudadana no es lo más adecuado en este momento. Eso también es una medida de mucha importancia y que deben tomar en cuenta los comunicadores al momento de hablar de este problema social, que ya es un problema social que nos afecta a todos y que nos preocupa de manera muy sensible. La población comienza a acoger estas medidas y frenar el coronavirus. En la medida que se acojan, va a disminuir. Y nosotros creemos, pronosticamos, que cuando los ciudadanos vayan tomando conciencia de no salir a la calle, de no ir a esos espacios públicos donde van muchas personas, de no hacer vida social, de permanecer en sus hogares, en una semana podríamos tener una reducción considerable de esta enfermedad. Podríamos tenerla porque son medidas que van a surtir efecto inmediato. Surtirán efecto inmediato, ya que si nos acogemos a ella, el pueblo será el más beneficiado. Pero hay mucha gente que no. Hay gente que lo toman así porque es un simple anuncio del presidente, porque es una simple noticia que se está difundiendo en los medios y no miden el impacto futuro que puede producirse para el país en sentido general, porque todavía no es una epidemia. Todavía lo que hay son casos registrados y que se pueden prevenir y también la posibilidad de que se produzcan más. Eso es muy importante. Bueno, ya la Junta Central Electoral tiene casi concluidos los cómputos finales del 100% de las votaciones municipales que fueron realizadas el pasado 15 de este mes. Y ya sabemos cuáles son las alcaldías grandes que fueron ganadas por los principales partidos de la República Dominicana, el PLD,
y el revolucionario moderno. En Santiago, el caso de Abel Martínez, que continuará por 4 años más, y que la población aquí aprobó la gestión de Abel Martínez por el hecho de que la ciudad está limpia. La gente ha valorado que solo recoger basura es suficiente para que un ejecutivo municipal lo haga bien. Pero bueno, la ley 176-07 establece que la alcaldía debe invertir un 40% del presupuesto en obra pública municipal, cosa que no ha hecho esta gestión. Pues cuando usted visita comunidades importantes del municipio, se va a dar cuenta que no hay una obra que se pueda destacar. Y ni hablar del presupuesto participativo, porque varios artículos de esa misma ley, de esa 176-07, establece que la alcaldía debe realizar asambleas sectoriales. Esas asambleas sectoriales deben estar orientadas en la dirección de reunir a la comunidad, reunir a las organizaciones comunitarias allí para que sean ellos quienes escojan en consenso cuáles son las prioridades que necesitan en sus comunidades. Pero este alcalde, si hizo las asambleas sectoriales, no cumplió con las obras que escogieron los comunitarios en esas reuniones. Entonces, el presupuesto participativo es una iniciativa que debe cumplir cualquier alcalde. No solo la basura, claro, que se necesita recoger basura, porque la basura arrabaliza los pueblos, pero también las obras municipales son importantes, los clubes, las canchas, arreglar, tapar hoyos en las calles. Los síndicos no hacen calles, pero tienen que tapar los hoyos. Hay parte del alumbrado público en las calles que le corresponde a los ayuntamientos, que deben hacerlo. Y otras iniciativas importantes, mantener los espacios públicos en condición de que los municipios puedan utilizarlo. Pero no hay nada importante. Bueno, el mercado de Pekín. Y el mercado de Pekín quedó en un 50% cuando terminó la gestión de Gilberto Cerulle. Entonces ahora Abel Martínez, que está trabajando de manera acelerada para terminar esta obra, y que será una gran obra, pero posiblemente será esta la obra monumental que tiene que exhibir esta gestión de Abel Martínez en los 4 años que concluyen, el mercado de Pekín. Lo único que podemos ver, bueno, y ese bulevar que hizo ahí a la entrada de Santiago, hizo un bulevar que la gente no lo utiliza y ahí se gastó una suma millonaria también. Esperamos que los 4 años que va a iniciar el actual incumbente municipal, el Ejecutivo Municipal, puedan estar orientados también en soluciones importantes, porque las comunidades a veces valoran más una pequeña obra que resuelve grandes problemas que un megaproyecto de esos que se construyen en las grandes ciudades. Eso es muy importante. Vamos a recordarles que para mañana tendremos una interesante entrevista con don Ramón de Luna, un ícono de la comunicación de Santiago y el país, que estará con nosotros hablando de sus vivencias, sus inicios en los medios de comunicación, así como su experiencia y cómo ha podido mantener esa voz, la voz inconfundible que a pesar de los años se mantiene igual. Bueno, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. La invitación para mañana a partir de las 5, cuando estaremos de regreso con ustedes en otro espacio, Realidad en Contexto. Boreal Televisión presentó